Bueno, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vamos a ver la sesión número 3 de Biología 1. Básicamente lo que toca esta semana es un poquito más tenso, pero bueno, no es tan complicado. Vamos a ver lo que son los niveles de organización de la materia viva. Eh, la materia, como la hemos visto también en física, o la vamos a ver, o la han visto, siempre es algo que ocupa un lugar en el espacio y está construido siempre por átomos y moléculas. Entonces, la materia siempre va a ser tan diversa y pueden ser muchas las combinaciones y moléculas de estas formas, lo que da una organización de nuestra materia, o en este sentido, a nuestros organismos. Por ejemplo, fíjense, tenemos que nuestros niveles de organización de la materia son químico, porque pues tenemos esta parte de moléculas, átomos, pues la celular, ya podemos ser célula procariota, eucariota, tisular, que es otro tipo de tipo celular. Luego orgánico, luego ya algo individual y finalmente algo ecológico. ¿O qué quiere decir también que esta parte ecológica, pues, de entrada, se puede, por ejemplo, un individuo se puede vivir en ecosistemas. Por ejemplo, un león, pues, está en su manada, primero forma su familia, después está en su manada. ¿En qué ecosistema va a estar? Pues en la sabana. ¿Y en dónde está? Pues en África. Entonces, se va haciendo este nivel de organización más y más grande. Vamos a ver después más adelante que entre más organización tenga esta materia, más débil va a ser su eslabón, porque es lo que pasa con nuestro sistema actual. Por ejemplo, fíjense ahorita qué es lo que pasó. Una pandemia, una simple pandemia, está poniendo de cabeza a todo el mundo, ¿no? Porque atacó por el eslabón más débil. Entonces, siempre, y por ejemplo, ¿qué está pasando con las comunidades así que están muy aisladas o que no tienen, por ejemplo, que están en la selva de Brasil? Pues a ellos no les está afectando el coronavirus porque ellos básicamente siguen igual, ¿no? A lo mejor se puede decir que si se enfermen, eso, otro, pero su economía es de mero sustento. Entonces, no les está afectando. Pero más adelante vamos a ir viendo estas partes, ¿vale? Entonces, el nivel químico, como les decía, en los seres vivientes está condensado por los átomos y moléculas. Entonces, ahí pues no hay pierde. Y pues está conformado básicamente, bueno, estamos conformados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son los principales elementos por los que estamos compuestos. Después, déjenos un poquito de brillo porque creo que no se alcanza a ver. Ahí está. Nuestro nivel celular, pues sí, sí. Eh, Pues básicamente está organizado por estas pequeñas biomoléculas y, como decía, existen dos tipos de células. Las procariotas, que se caracterizan por no tener un núcleo definido, y las eucariotas, pues que tienen el material genético bien definido, tienen un núcleo, etcétera, etcétera. Más adelante también las vamos a ver más detalladamente. Eh, También tenemos en este sentido nuestro nivel tisular, que son células especializadas en una función determinada y se agrupan por tejidos específicos. Aquí quiere decir que no logran hacer un órgano, pero pues sí tienen un nivel de mayor complejidad que las células pasadas, ¿sale? Como es el caso de quienes, de las bacterias, de los protozoarios, etc. En nivel orgánico, pues bueno, ya una vez que estos tejidos están organizados, se ven diferenciados por estructuras y funcionales que ya se forman como parte, pues, los órganos. Por ejemplo, eh, pues el estómago, ya toda la parte, los pulmones, son órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Después, estos órganos, pues, ¿qué es lo que hacen? Forman ya un nivel individual. Entonces ya se refiere a los organismos como sistema vivo. En este caso, pues son desde organismos unicelulares como los hongos hasta mamíferos como nosotros, los caballos, los perros, los gatos, ¿no? Que son ya niveles más complejos. Y finalmente viene el nivel ecológico, que estamos los individuos interactuando con nuestros demás, o nuestros semejantes, o de nuestro hábitat, ¿no? Y ya es donde nos denominamos como especies. Entonces, esta es la organización que tenemos dentro de nuestro nivel estructural, ¿sale? De nuestra materia. Vamos a ver ahora, en este sentido, lo que es las características. Vamos ya a entrar a la unidad 2, que es, bueno, aquí toca hablar después del método científico, pero bueno, eso ya lo han visto en muchas partes, lo que es la parte, lo vieron en metodología de investigación, lo vimos también en química, entonces creo que ya es caer mucho en lo redundante, entonces vamos a pasarnos a cosas más interesantes, más importantes, conocimientos que sean nuevos y no esas partes que no nos van a ayudar en este sentido. Entonces, vamos a pasarnos directamente a la unidad 2, que es identificar las características y los componentes de los seres vivos. Eh, Como les decía, vamos a iniciar nuestras características que tenemos nuestros seres vivos. En este caso tenemos nuestra estructura y organización. ¿Sale? Entonces,
Todos los seres vivos poseemos estructura organizada, como ya lo vimos hace rato, ¿no? Tenemos moléculas y tenemos pues el carbono, hidrógeno, fósforo, oxígeno y azufre. Que bueno, esta es la denominación en inglés. Estas biomoléculas nos ayudan aquí a tener biomoléculas y nos encuentran y que nos ayudan, forman biomoléculas y que nos ayudan a nuestro cuerpo, lo que son las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Entonces, vamos ahora a ver estas estructuras y esta organización de nuestro ser, de por qué tenemos que tener esta parte. ¿Por qué es importante consumir proteínas? ¿Por qué es importante construir carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, etcétera, etcétera? ¿Por qué son importantes los ácidos nucleicos? ¿Vale? Unos son de construcción, otros de destrucción. Entonces, ¿por qué es toda esta parte, no? Vamos a ver lo que es el metabolismo. Bueno, pues el metabolismo, nuestro cuerpo hacemos relaciones o situaciones o procedimientos químicos, como vimos la vez pasada, que porque era importante la química, y nos permite que absorber la energía de los alimentos que comemos, ¿sale? Y como les decimos, tenemos dos. El primero es el catabolismo, que es el proceso en el cual se degradan los componentes, que se degrada lo que tenemos. Por ejemplo, la comida, cuando llegan al tracto digestivo, ahí los deshacen. Si tú no lo masticaste bien, en la boca, en tu tracto digestivo, los ácidos lo destruyen y entonces esta parte ocurre en la digestión. Entonces, catabolismo quiere decir de destruir. Entonces, destruyen estas partes, lo degradan para que puedan otras células, otros componentes, los puedan absorber y se pueda transformar en energía. ¿Vale? El anabolismo, que en este caso tiene que construir a partir moléculas de sus componentes fundamentales. Tal es el caso, por ejemplo, de la nutrición de las plantas, como por ejemplo la fotosíntesis. Aquí la fotosíntesis, ¿qué es lo que hacen? Toman el dióxido de carbono, y lo toman del suelo, las aguas, sales minerales, y con acción del sol, perdón, la transforman en glucosas, proteínas y oxígeno, ¿sale? ¿Qué es lo que hacen las plantas? ¿Sale? Entonces, ahí ellos construyen esta parte, construyen proteínas, construyen oxígeno. Esa es la diferencia. Entonces, recuerden, catabolismo es destruir algo para poderlo absorber y transformarlo después en energía. Y anabolismo es tomar algo y construir energía a partir de eso. Entonces, esas son las dos diferencias que tenemos. Veamos ahora lo que es la homeostasis. Es un proceso de anabolismo y catabolismo que te regula tu sistema y mantiene un equilibrio para que tengas y desarrolles tus funciones vitales, ¿sale? Por ejemplo, fíjense, me voy a jugar el lentes porque me refleja un poquito. ¿Qué es lo que hace la homeostasis? Lo que ayuda es a regular tu sistema. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes hacen ejercicio? Pues corren, sudan. ¿Pero por qué sudan? ¿Por qué creen que ustedes sudan? Pues por una razón y más básica. Para mantener el equilibrio térmico. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, al momento de ustedes sudar, ¿qué generan? Toda parte, todo ejercicio, todo movimiento mecánico genera calor. Entonces, a ustedes al generar calor, el cuerpo pues está lleno de ese calor. Entonces, imagínense, si no sudaran, pues todo el calor se quedaría en su cuerpo atrapado y se quedarían sofocados, ¿no? Entonces, al momento de sudar, es cuando el cuerpo pues hace ese equilibrio térmico, porque sudas, entonces saca todo ese calor o ese vapor en forma de agua para que posteriormente, pues, ustedes puedan encontrar ese equilibrio térmico. ¿Y qué es lo que sucede? Al momento de sudar, pues, les da sed, entonces, toman agua para volver a equilibrarse, porque como el cuerpo perdió agua, entonces necesitan recuperar esos líquidos perdidos. Esa es la homeostasis. Buscar ese equilibrio en nuestro cuerpo. Y este es un ejemplo muy burdo de cómo funciona la homeostasis. La irritabilidad, mejor me los pongo porque si no, no veo, es la capacidad que tienen los organismos de responder a los estímulos. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando te quemas? ¿No? Ay, me quemé y te empieza a arder. Esa es la irritabilidad, perdón, como que esa forma de que tu cuerpo está reaccionando hacia un medio determinado. Y obviamente esta irritabilidad es muy importante, o para los hombres fue muy importante, para la adaptación y supervivencia a los cambios del medio ambiente. Por ejemplo, imagínense que no tuvieran irritabilidad, pues no sentirías el frío, entonces pues te podrías morir, porque como no sientes frío, pues te puedes morir de una neumonía, ¿no? Por el frío te lo puede provocar.
pero al darte esa señal de alerta a tu cuerpo, decir, hace frío, cobíjate, pues entonces pues ya te pones tu chamarra y listo, ¿no? Ya. O al caso contrario, el calor, ¿no? Lo que vimos hace rato, ¿no? Imagínate, sientes calor, pues dices, pues, y estás muy tapado, pues no sentirías el calor. Entonces, esa es la parte. Por eso es maravilloso nuestro cuerpo humano, porque tiene esas habilidades de irritabilidad, ¿no? Del equilibrio térmico. Y aparte de esas dos que tenemos, también es muy importante una más, que es la reproducción. La reproducción te permite transmitir tus genes de un ser a otro. Quiere decir que tú sigas viviendo, que tu especie siga viviendo o siga sobreviviendo a los cambios, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que pasa en muchas especies que ya no se pueden reproducir? Entonces mueren y en este caso pues se extinguen. Entonces la reproducción es algo muy importante también para el desarrollo del ser humano y de todas las especies. Entonces es muy importante la reproducción. Claro, obviamente, pues en este sentido, pues nuestra raza, pues tener una reproducción controlada, ¿no? Tampoco es bueno caer en el exceso. Como siempre les he dicho, ¿qué es lo que nos enseña nuestro cuerpo? Homeostasis. ¿Homeostasis qué es? El equilibrio de nuestro cuerpo. Entonces, así como nuestro cuerpo nos dice equilibrio, también nosotros tenemos que tener equilibrio en nuestra vida, equilibrar ambas partes. Y obviamente dentro de estas partes, una muy importante también es el crecimiento, que es que nos vamos a ir desarrollando. Estábamos pequeños, vamos creciendo, creciendo, creciendo hasta adulto y después de crecer, ¿no? Y nos volvemos ancianos hasta morir, ¿no? Porque todo es un proceso. Todo proceso, todos los animales, plantas tienen este crecimiento, llegan a un pequeño brote, van, crece, 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 sale la flor, después llega el otoño, invierno y se seca y muere. Pero al morir, ¿qué hace? Deja una pequeña semillita y ¿qué es lo que pasa? Se reproduce otra vez y vuelve a crecer y se vuelve a hacer este ciclo maravilloso que es la vida, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo les quería comentar del crecimiento. Y bueno, algo también muy importante es la adaptación. Hay que adecuarse al medio ambiente en el que vivimos. ¿Por qué es lo que pasa? Si no tienes una adaptación, pues también te puedes extinguir. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los dinosaurios? No se sabe exactamente qué fue lo que hizo su extinción, pero lo más probable es que no se supieron adaptar hacia los nuevos cambios, ¿no? Los mamuts, todos los animales que vivían de la época de la glaciación, no pudieron adaptarse a al nuevo clima que se generó en el mundo por estos choques o cataclismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha generado en cierta parte del ser humano? Que nos hemos logrado adaptar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Muchos de ustedes a lo mejor antes vivían o residían en otro lugar, vinieron aquí a Pachuca y se adaptaron, bueno, al estado de Hidalgo y se adaptaron a este clima, que es un poco feo, ¿no? Porque en un día tenemos las 4 estaciones del año, ¿no? De repente hace un poquito de calor, primavera, luego hace un montón de calor, luego se viene un aironazo, otoño, y luego hace un frío y viene el invierno, ¿no? Entonces, así es este clima. Entonces, también es algo muy importante la adaptación. Entonces, estos 4 puntos, perdón, son lo que es la estructura, el metabolismo, la homeostasis. Entonces, nada más como resumen, quedamos que entonces que el metabolismo es como tú generas proteínas, ¿no? Como tú desarrollas, consumes estos alimentos, ya sea de una forma catabólica o anabólica. ¿Qué quiere decir catabólica? Destruyes los alimentos para aprovechar su energía y obtener su energía, o anabolismo, los, los obtienes y creas energía, ¿no? La homeostasis, pues es el equilibrio que tiene nuestro cuerpo. La irritabilidad es esa sensación de cambios de temperatura o de cosas que te suceden. La reproducción, la capacidad de poder seguir generando tu descendencia. Su crecimiento, para que tengas ese desarrollo. Tu adaptación, para que puedas vivir o sobrevivir a los generantes cambios climáticos o cosas a veces sociales que se desarrollan. Entonces, no se les olvide contestar sus actividades de aprendizaje. Les dejo 2 preguntitas. La primera es, ¿cuáles son las características comunes entre el ser humano y los demás seres vivos? ¿Qué características crees que tú tienes con respecto a los demás seres vivos? Por ejemplo, a un león, lo puedes comparar, ¿no? Con respecto a lo que yo te puse de estas partes de aquí. ¿Sale? Recuerden, y la segunda pregunta dice, ¿cuáles son las diferencias entre el ser humano y los demás seres vivos, ¿no? Se va de la mano, igual, la misma esta parte. Y recuerden que cada una debe tener de 3 a 5 líneas. Como les decía la vez pasada, les recomiendo que lo hagan primero en Word y después lo copien y lo peguen a la plataforma. ¿Sale? Entonces, bueno, por mi parte eso sería todo. Cuídense mucho, nos estamos viendo.